bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro programa de la Corporación de Arte y Cultura Rapa Nui, Hangaro Areca. Etumau mahingo aros hanui korua y te vas a nei o te jare peu tu punatón ariki te ingo ako Hangaro Areca y ahora mahani pejeco, Muy bien, Tucure, ¿y tú cómo estás? Muy bien, también muchas gracias. Hoy día nos vamos a conocer al tío José con su trabajo de radioaficionado que yo... Oye, sí, ¿qué no me Yo no tenía eso? idea de que en la isla existía un radioaficionado. Lo encuentro muy entretenido. Sí, cuando estuve estudiando allá en Santiago como que descubrí un poco de qué se trataba esto. O sea, es como que puedes tener conectividad Claro, con distintos radioaficionados de otras partes del mundo. Claro, porque las señales de radio como que emiten y tienen que devolverse. Es toda una ciencia de las comunicaciones. Bueno, ahí supe vamos. por ahí que creo que hasta se ha comunicado con satélites, imagínate. Sí, estoy ansioso de ver esa nota que hicieron los chiquillos. Oye, Tucu, pero antes que eso te voy a contar que hoy tenemos a tres invitadas. Tenemos dos entrevistas súper entretenidas. Va a estar Vallajeva Rapu, que trae de acompañante a Rocío, que ella da clases de ballet para las niñas. Sí, y Vallajeva también tiene un estudio de danza de Ori Fitness en Mataderi, así que va a venir a hablar también de las proyecciones que vienen del Y nos va a contar cómo estuvo este estudio en los tiempos de pandemia. Y bueno, y su rol también, que la vimos ahí en el Teatro Municipal de Las Condes, haciendo clases online. Sí, qué entretenido. Topísimo. Bueno, y también va a venir Hanana Pon, que nos viene a contar sobre Ngapoquilandia. Se viene Ngapoquilandia, va a estar también Jacateca presente en Ngapoquilandia, siempre ahí metiendo el tema del deporte, que me encanta, de la Corporación de Arte y Cultura. Bueno, también vamos a, no solamente eso, vamos a entregar también mucho, ¿cómo se llama? Panoramas culturales para los niños. Sí. Y justamente hablando de eso, vamos a mostrar una nota también de lo que fue la repartición de este cuento que llegó de la Fundación Cámara Mágica, que se llama Matatoa Ejejetu'u, que trata de la historia de un Matatoa, de una estrella que cayó al planeta Tierra, y el guerrero le invitó a conocer el mar, y la estrella del cielo se convirtió en estrella de mar. Supe por ahí que los niños terminaron felices con estos libros que pudo regalar la corporación ahí a los niños de prebásica y de básica del Liceo Lorenzo Baeza Vega. Así estuvimos ahí repartiendo, esto fue muy interesante, muy bonito. También nos apoyó el equipo de Proempleo también, que es de Cultura, que es de la Academia de la Lengua Rapa Nui, con las tías ahí, que las chiquillas, le mandamos un cariñoso saludo a todas. Y vamos a ver la nota. Vamos a ver la nota. Con la directora de la Academia de la Lengua Rapa Nui, quien fue la impulsora de realizar este cuento a cuento, de hacer toda la performance, nada más, nada menos que Jacqueline Rapuyaki. ¿Cómo se sintieron con esta presentación? Yoranakoe, Yorantes Huay, Riva, Ko Amatu, Imatu, Atia, Hakpuaitro Aerotreo, Hokuru Amatu Tiangat Corporación, Momay Mahakatke, Amukitin Apoki, Arotre Rapa Nui, Arotruare Oeratko, Hakpuaitro Rapa Nui. Te amo, papá ya, hay de Rapa Nui, hay de Tiri Pañona. Sí, porque la importancia es siempre rescatar la lengua Rapa Nui, ¿cierto? Y qué mejor que con este tipo de iniciativas que solamente fomentan esto en los más pequeñitos. Nosotros vamos a ver también qué les pareció a los organizadores de este evento. Bueno, principalmente la corporación está haciendo esta donación de 1000 ejemplares que gestionamos con la Fundación Cámara Mágica. Lo estamos haciendo principalmente con los colegios. Estuvimos en los colegios San Sebastián, Lorenzo Baeza Vega. Próximamente vamos a estar en el Colegio Católico. Y también vamos a hacer la distribución en algunas bibliotecas oficiales, instituciones y todo el tema. Entonces ahora con la Academia de la Lengua estamos trabajando en el cuentacuento de este mismo libro. Así que eso, estamos súper felices porque hemos tenido buena acogida de los niños y a todos les ha gustado mucho. Es un cuento muy lindo y tiene unas ilustraciones también muy bonitas. El objetivo es promover la lengua Rapa Nui, principalmente porque está en español y en Rapa Nui. Y también trabajo con la Academia de la Lengua en función de lo mismo.
De esta manera entonces concluimos lo que fue el cuentacuentos del libro El Guerrero y la Estrella, un libro que solamente fomenta el dedo Rapa Nui y también la creatividad y todos los beneficios que trae la literatura. Chicos, ¿les gustó el cuentacuentos? ¡Sí! ¿Quieren escucharlo de nuevo? ¡Sí! Perfecto, eso va a ser para otro día entonces. Nosotros nos despedimos de esta nota. 1, 2 y 3. Despídense ahí a la cámara y digan chau, chau. Bueno, y ese fue el encuentro que tuvimos en la corporación junto con la Academia de la Lengua Rapa Nui, repartiendo estos preciosos cuentos de Mata Toa Ejetú de la Fundación Cámara Mágica. Le mandamos un afectuoso saludo a todos los niños del Liceo Lorenzo Baeza Vega, especialmente a los de prekinder, kinder, primero y segundo básico. Sí, llegaron con a mi hija Tucura que le tocó uno de estos libros, porque van el prekinder A del Lorenzo. Sí, me tocó pasárselo yo a la Emita. Ah, así que ahí estaba yo. Tucura, mamá? Bueno, Etmaumahingo y Tejoranei, Bananga Maua y Murit Vienei Puok Hacatere, Otepija, Hacatere, Tengongoro, Tejare Tabana, encargada de producción de la unidad de producción de eventos municipal, Hanana Pon, nos visita a contarnos acerca del Día del Niño que se viene ya la próxima semana. ¿Y ahora, Hanana? Llorana, Ex jefa. Oye, pero antes de eso, Tucura, le vamos a preguntar por qué, Nana, no se realizó el Ngapoquilandia en agosto, como estamos todos ya acostumbrados. Porque el Día del Niño es el 8. Ya, ¿me pueden dejar responder? Es que aquí hay confianza. Primero que todo, señores televidentes, buenos días, buenas tardes, no sé. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Primero que todo, quería comentarles de que en Ngapoquilandia efectivamente se va a realizar nuevamente este año. Gracias a Dios estamos sin pandemia aquí en la isla, sin virus, entonces podemos reunirnos. Entonces es uno de los puntos a favor que nos permite realizar estos eventos masivos. Y comentarles de que en el mes de agosto no se hizo porque estábamos esperando primeramente el retorno las nuevas elecciones de alcalde y también por tema de presupuesto estábamos en stand-by. Pero organizamos y programamos algo para el mes de septiembre. El año pasado también lo celebramos en septiembre, también influye mucho el clima. Entonces, en septiembre es como el clima que ya está como más... Ya está más calor, hace más calor y hay posibilidades de menos lluvia como en agosto y como en los meses anteriores. Claro, está Así más que este agradable. año planificamos Ngapoquilandia 2021, tomándonos un poco de las ideas del año pasado. Queremos rescatar un poco el trabajo en equipo con otras instituciones. Y con los grupos de proempleo también. Este año vamos a fusionarnos con varias instituciones de la isla como Armada, Fuerza Aérea, CERNAM, PRODEMU, un sinfín de hospital, municipalidad. Entonces ese es como el ícono de esta actividad. La municipalidad organiza, pero en colaboración de todas estas instituciones. Y así también algunos grupos de team de proempleo o direcciones. Perfecto. Hay algunos departamentos de la MUNI que quieren estar presentes presentando su trabajo a los niños, entonces esta actividad va a ser como una actividad de entregarle a los niños talleres, conocimientos, trabajos, más que juegos y entretención, claro. Va a ser como más de enseñanza para que los niños aprendan distintos tipos de trabajos. Perfecto. Hanana, para que quede claro. Kitsania. Para que quede claro, ¿cuándo va a ser el día de Ngapoquilandia? ¿Cuándo se realiza? La fecha estipulada es el día viernes 3, viernes 3 de septiembre. Si no me equivoco. Viernes 3 de septiembre a partir de las 11 de la mañana en el Colegio Lorenzo Baeza Vega. ¿Por qué en el Colegio Lorenzo Baeza Vega? Porque el techo, en caso de lluvia, nos ayuda bastante al tema de cubrirnos con la lluvia. Tenemos hartas sorpresas, tenemos una logística armada ese día y también las calles que están desde el Oceanic, desde el Omotoji, hacia los Bomberos de Chile y desde la plaza Atamutiquena. Desde la plaza hasta el último portón del Colegio Lorenzo Baeza Vega, donde se van a armar lo que son como las maquinarias más pesadas y unos stands que son como más grandes. Ahí vamos a tener estos cierres de calle entonces. Exacto. También un punto importante para aprovechar este día, pedirle paciencia a los vecinos para que nos apoyen en este tema del cierre de calles, porque el día jueves 2 vamos a cerrar la calle desde el Oceanic hasta la plaza, ¿ya? Y se va a mantener cerrada porque necesitamos armar una logística anterior, porque el día viernes ya armamos todo el resto y todo esto parte a las 11 de la mañana. Entonces pedirles como
paciencia, para que comprensión, porque toda esta actividad la hacemos con mucho cariño para nuestros niños de Rapa Nui, ¿ya? Así que eso, y agradecer desde ya a todas estas instituciones que me han llamado, porque yo me motivé gracias a ellos por el tema de Apoquilandia, ya que varios querían participar y hasta que armamos algo y lo estamos echando a andar. Hanana, tú nos cuentas que la actividad empieza a las 11 de la mañana. ¿Cuál es la hora de que finaliza esta actividad? Parte a las 11 de la mañana y finaliza a las 3 de la tarde. Ya es importante recalcar que el Colegio Lorenzo Baeza Vega no va a tener clases el día viernes. Nos van a entregar el colegio el día jueves en la tarde, así que los otros colegios van a seguir en sus clases normales, pero ya va a depender del colegio porque se les hizo una invitación a participar. Como colegio. Como colegio para que lleven a los niños. O van a retirar más temprano para que los niños participen, o van a suspender las clases, pero eso ya depende de cada colegio. Pero están invitados como jornada educativa, en realidad. Sí. Perfecto. Y en Apoquilandia, que también es un tema importante, es para nosotros, en Apoquilandia es el Día del Niño a partir de los 0 años hasta los 12 años, que nosotros consideramos que es un rango etario APP de niños. Claro. ¿Ya? Que ya después Porque ya adolescente, pasa preadolescente, y luego juvenil. viene el día de la Juventud, que también nos piden apoyo, entonces Claro. eso ya se va a ir viendo con el tiempo. Hanana, bueno, el año pasado estuvo bien entretenido en Apoquilandia, estaba ahí la unidad de ornato, tenía sus talleres, la unidad Sí, y aparte que de... estuvo el año pasado también estuvo súper bien armado porque estábamos pandemia total, entonces estaba como con todas las medidas de Habían prevención. talleres de plantines, talleres de vasos de Bueno, vidrio. este año igual varios departamentos tienen varias sorpresas. Ornato va a estar presente también y con muchas sorpresas, pero... Yo ¿Se todavía podrá tengo- contar algunas sorpresas, Anana, o lo dejamos para que llegue en ese día? Mejor que lleguen ese día. Igual mencionar de que hemos tratado de mantener el tema de las Acapirita OA, porque nosotros seguimos apoyando a las nuevas pymes, y hay nuevas pymes que también se han reinventado con el tema infantil. Entonces este día también les dimos la oportunidad de estar presentes para mostrar su emprendimiento y así la gente los conozca y después empiecen a contratar sus servicios. Que es a súper futuro. importante dar el espacio también a estos emprendedores que, Claro que en esta sí. pandemia es complicado. Y imagino que también las ferias Acapirita OA va a estar con Va a estar puntos para vender exacto. comida, etc. Bueno, tenemos una publicación en nuestro Instagram y Facebook de Ferias Acapirita OA, donde estamos convocando a todas estas personas que tienen pymes, que quieran vender comida, dulce, salado, bebestible, todo que sea sano igual, para que participen en este día. ¿Ya? Y algo muy importante también, agradecer a todas las organizaciones independientes que han querido estar presentes en esta actividad, como los músicos también, hay agrupaciones de músicos, obras de teatro que también nos han regalado estas obras de teatro para los niños. Y más o menos para que le quede un poco claro, todo lo que es el show escénico va a estar dentro del Colegio Lorenzo Baeza Vega, ahí va a estar el escenario, y en las calles van a estar montados todos los stands de instituciones. De actividad. O sea, va a estar bien entretenido el panorama. Supe que van a ver unos juegos mecánicos nuevos, Hanana. Esa es una de las Es una de las sorpresas, así que no va a entrar en detalle. Así que... Entonces, Nana, un mensaje para la comunidad, a los papitos, para que lleven a los niños. Decirle a los papás que, bueno, tanto los colegios como los papás que quieran que sus hijos estén partícipes de esta actividad, vamos a estar esperándolos el día viernes a partir de las 10 de la mañana. Y ya va a depender, como digo, de cada establecimiento si quieren suspender sus clases o no. En el caso de mi hija, ella es la única que no celebra en Apoquilandia porque tiene que esperar que salga la mamá para retirarla del colegio, del Yo jardín. creo que ya tus hijos ya se pierden todos los Son los que eventos. menos disfrutan los eventos municipales, le diré. Pero de verdad lo hago con mucho cariño para el resto, así que yo pido la comprensión y espero que lo pasemos bien este día, de verdad. Así que muchas gracias por la invitación y también agradecer a un gran equipo de trabajo que tengo en producción municipal, tanto en el trabajo pesado como en la logística y armado de todos estos temas que hemos estado haciendo y vamos haciendo cada vez. Comunidad, trabajar en producción municipal es Así brígido. que muchas gracias equipo, de verdad, lo digo públicamente a mi equipo de producción municipal, muchas gracias por todo el apoyo, porque uno no puede hacer cosas bonitas sin el respaldo del buen equipo atrás. Bueno, Hanana, antes de finalizar nuestra entrevista, me gustaría regalarte este plantín hermoso de CONAF
Ya te dije lo que les falta, pero no. Pues nada, para que Las lo Hananas planten. de una recomendación es que vamos a tener que hacer una presentación más bonita para poder tapar esta Sí, bolsa. bueno, ahí lo vamos a gestionar. Y también Así te que, vamos Maururu, a regalar chiquillo. esto. De Para tu once. Taylor Apanui. Yo les había traído un regalo también, pero me asaltaron en el camino, así que lo vamos a dejar para la próxima actividad cuando me inviten de nuevo. Perfecto. Ya. Bueno, y con Hanana nos Tienes que, vamos a espérate, ver- tenés que plantarlo en la Espérate. oficina Me y cortó. sacarnos una foto. O plantarlo en tu afuera. oficina o en tu alguna unidad que tengas. po. Ya, en mi bodega. Y enviarnos una foto. Claro, en la bodega. Bueno, también. En Ya, el vivero. chiquillos, Sombra. Gracias por invitar y los esperamos el viernes, de verdad, con muchas ganas de querer participar y estar ahí compartiendo y que Dios nos acompañe ese día para que no llueva, para que salga todo bonito. Así Va que a salir- crucen los dedos. Va a salir todo bonito, Hananas. Bueno, y ahora sin que tu cura me corte, nos vamos a ver nuestra primera nota de un radio aficionado que tenemos acá en Rapa Nui. Rapa Nui, les quería contar cómo es la cosa esta de la radioafición. En este momento, lamentablemente, soy el único radioaficionado que está en la isla. Por un lado, lamentablemente, y por otro lado, felizmente, porque todo me llega a mí. Todo el mundo se quiere conectar con la isla. Bueno, ¿qué hago yo? Esta es la red de emergencia nacional. A esta hora funciona. Yo llego, 11:30, prendo mi equipo. ¿Ah? Ahí está la radio prendida. Ahí la apagué, la prendo, pongo la frecuencia y empiezo a escuchar las otras estaciones. Y de repente yo me meto y me hago presente. Entonces yo digo, bueno, Isla de Pascua está sin problemas, sin requerimientos, sin necesidad, el clima está bueno, está parcial nublado. ¿Ah? ¿Me entiendes? Entonces, esto es para las emergencias. Generalmente, acá yo no he escuchado temblores ni terremotos. ¿Ah? Aunque sí, he escuchado movimientos sísmicos, pero no es como en el continente. Allá los radioaficionados son importantísimos para eso, porque cuando hay un drama de ese tipo, se cortan las telecomunicaciones a nivel general. Y el radioaficionado sigue. Y gracias a los radioaficionados se han salvado personas en la montaña, se han salvado personas. Hay aviones que a veces no se comunican con el aeropuerto y algún radioaficionado los escucha y le hace puente. A mí no me ha tocado una emergencia esa tan dramática. A ellos les interesa mucho que yo les dé reporte porque esta es la estación más lejana del país. ¿No? Estamos en Oceanía. Es interesantísimo. Me meto con otras estaciones de otras partes del mundo, de España, de otras islas. He hecho contacto con Fiji, Nueva Zelanda, Australia, todo el Pacífico Sur para allá. Están ahí conversando porque aquí deben haber unas 100 personas de distintos puntos comunicándose. Y cuando me vine para acá definitivamente me traje mi equipo. Antes aquí había un radioaficionado que es famoso, que en paz descanse, don Enrique Montero. El papá de Rogelio Paua Montero, casado con Rapa Nui. Estoy hablando del año 70 más o menos, o un poco antes. Don Enrique Montero era de la DGAC, especialista en Charlie Whiskey. O sea, y es famoso a nivel mundial. Pero le dan un valor especial a los contactos con Isla de Pascua porque son difíciles. Bueno, ahora a mí, de repente hay días que me pongo a hablar y se ponen pile-up, se ponen en fila todos, ¿ah? Y yo termino con uno y el otro sigue, y el otro sigue, y el otro sigue. ¿Ah? Por eso que yo tengo 8.900 contactos hechos. Pero en caso de emergencia, cuando todo se cae, nosotros los radioaficionados estamos activos. Y eso se sabe en todas partes del mundo. En caso de terremotos o desastres naturales o gente que se pierde en las montañas por ahí, nosotros colaboramos para ubicarlo con información, en contactos de radio, todo eso. Esto no es solamente hablar, también se usa un computador con la radio para hacer comunicaciones digitales, que es una parte interesante también. Así es como yo me he contactado con la Estación Orbital Internacional cuando pasa por aquí por la isla.
que son 10 minutos de oriente a poniente. Ahí yo dejo mensaje, y otros colegas de otra parte los bajan. Y me responden, y a la otra pasada el satélite, yo bajo mis mensajes, mis respuestas. ¿Me entiendes? O sea, yo creo que soy el único que hay aquí aficionado que ha hecho comunicaciones satelitales. Un radioaficionado es un experimentador de muchas cosas, de las condiciones atmosféricas que influyen en la propagación de las señales de radio. También en construirse sus propios equipos, sus propias antenas. Es un hobby. Esto a nadie lo contratan aquí para ser radioaficionado, ¿eh? O sea, uno no tiene salario. Pero es entretenido porque uno va logrando cosas, va llegando más lejos, hace contactos más lejanos. Eso para mí es ser radioaficionado. Yo creo que si hay algún joven que necesite saber un poco más de esto o que quisiera conocer un poco más de esto, pues capaz que se pueden contactar conmigo, yo estoy siempre disponible, ¿eh? O que yo puedo ir a un colegio y dar alguna charla a un cuarto medio, porque esto va a acercar al joven a un campo diferente que a lo mejor ignora, no conoce, que es la electrónica, las telecomunicaciones. Desde este estudio de Jángaro Areca le mandamos un afectuoso saludo al tío José Barrera. Ahí tantos años de experiencia siendo radioaficionado, contactándose con diferentes partes del mundo. Le mandamos un cariñoso saludo, tío. Jaime Hatu Kiakoe. Muy entretenido eso de tener la conectividad alrededor de todo el mundo, Tucu. ¿Quién pensaría que aquí en la isla, en Hay un 3.700 kilómetros, hay un radioaficionado y que podéis conectar también Claro. a otras partes del mundo, como por ejemplo las satélites? Eso ya es algo... Sí, porque él, claro, contaba que se conectó hasta con los satélites chiquitos. Hasta con uno de los satélites. Qué maravilla. Imagínense. Bueno, en esta entrevista hoy día nos acompaña Vallajeva Rapu y también nos acompaña Rocío Belmar desde la academia desde el Estudio, estudio de danza estudio. Ori Fitness de Vallajeva. Yorana Bay, Yorana Tucu. Rocío. Bienvenidas, chiquillas. Muchas gracias por la invitación. Qué agrado tenerlas. Sí, Bueno, hace yo- tiempo estábamos contactándote, Bay, Sí. para poder venir a que nos comentaras acerca del desarrollo de tu estudio de danza, en qué están, cómo han ido, qué se proyecta. Sí, así que Vai, comienza contándonos cómo estuvo el estudio en este tiempo de pandemia. ¿En qué han estado? Bueno, la verdad es que en el inicio de esta pandemia del 2021 me tocó viajar por temas médicos al continente, así es que tuve que dejar mis clases de Ori Rapa Nui y el estudio siguió funcionando. Rocío siguió con sus clases de ballet y también las clases de yoga que se imparten en el estudio. Así que lo complicado fue para mí estar lejos de mi tierra, pero tuve grandes oportunidades en el Conti. Gracias al Teatro Municipal de Las Condes pude hacer clases en su Instalive el mes de mayo y también con los que estábamos allá nos coordinamos. Perfecto. Y online hicimos algunas clases para la gente que está allá, así que por ese O sea, lado el estudio súper de bien. Vallajeva no ha parado. Hasta en el continente Hasta con en el clases continente. online. En paralelo con acá, me imagino que las Sí. seguías con el tema de las clases de ballet y las Así es. clases de yoga. Así es. O sea, este estudio de danza también se puede dar para hacer otros tipos de danza, otras modalidades, otras... Exacto, por Otras eso partes. les presento a Rocío Belmar, que ella es la maestra de danza de ballet que trabaja en el estudio. Rocío, cuénteles ahí. Cuéntanos un poquitito de qué se tratan estas clases, para qué edades son, quiénes van. Bueno, mis clases son de ballet para las más pequeñitas, en edades de entre 4 y 6 años. Y para las más grandecitas de 7 a 9 años mezclo un poco lo que es el ballet con la danza infantil, más infantil. También le trabajo lo que es el PBT, que es una técnica de ballet progresiva donde trabajo con elementos, trabajo con balones de pilates, con balones más pequeños, con bandas elásticas, así la clase es más dinámica, más entretenida para las niñas. Y obviamente creamos coreografía donde tenemos pensado hacer una finalización de año con una presentación con las chicas. Qué entretenido. Disculpa, Rocío, que yo tenía una pregunta, porque en esto tuve ballet, que aquí en la isla el ballet igual es amplio, entonces cuando yo escucho ballet me imagino al tiro como el, no sé, ballet cultural como Caricari. ¿Qué tipo de ballet es? ¿Ballet clásico? Ballet clásico para las más pequeñas y para las más grandecitas. Mezclo el ballet clásico con la danza más infantil, más expresiva. Les enseño a expresar, más contemporáneo.
Entonces Otro este tipo de tema de movimiento. las zapatillas de chicle. Las zapatillas de ballet. O no sé cómo se le llaman, pero antiguamente se llamaban así. Yo me ponía y iba a unas clases que hacía el profe Style y era como de zapatillas. Ahora son más modernas, ¿no? Las zapatillas ahora son de lona. Son De de, lona. zapatillas de ballet con media y bailamos con tutúas más chiquititas. Se ven tan lindas. Y todo. Así que no, es bien entretenida la clase. Además que esta nueva técnica que estoy ingresando con el tema de los elementos, las niñas trabajan mucho más conscientes de lo que es su cuerpo, mejoran postura y desarrollan un montón de habilidades. Qué entretenido. Va, y cuéntanos, ¿cuál es la proyección del estudio de danza ahora? ¿Qué se viene de nuevo? Bueno, hay que reinventarse siempre, hay que estar ahí, pueden seguir en mis redes sociales, pueden buscar información, pero también hay una chica que hace yoga y el estudio también tiene horarios disponibles. Entonces hay hartas personas que me han consultado por horarios, por arriendos de la sala, que pueden hacer sus talleres también. Hago hartas colaboraciones. O sea, este espacio está abierto. Sí, la verdad que yo desde siempre he recibido solicitudes. Hay personas que me dicen, ay, pucha, estoy recién partiendo, no me da. Y yo les colaboro con la sala. De alguna u otra manera hacemos un intercambio. El grupo Mana Maoji también está ensayando en mi sala. Entonces también es un espacio abierto a la comunidad. No que todo el mundo vaya, pero Claro, sí, me obviamente imagino. hay que conversar conmigo y ver las posibilidades de poder utilizar la sala. Oye, Vai, nos contaba y qué tal vez se viene alguna novedad. ¿Podemos Sí. contarle esta novedad Sí, a la bueno, comunidad? estoy súper contenta porque mis alumnas son muy motivadas, entonces siempre me están apoyando en las ideas que a mí se me ocurren o las que a ellas se les ocurren. Y tomamos este tema de la mujer como algo muy importante y nosotros queremos hacer un desafío con la canción de Arriba Mujeres de Falabella y crear un acorio que se pueda replicar en la isla, en cualquier parte del mundo y que nos envíen sus videos y así nosotros hacer una gran presentación y subir a las redes sociales de que desde todas partes del mundo pueden bailar entretenido. las canciones con el estilo Rapa Nui, con pasos básicos de Rapa Nui, pero sumarse a esta campaña y apoyar a las mujeres. La canción, ya saben, ya, Arriba Mujeres. Oye, de Vai, nos cuentas Falabella. también el tema de tus alumnas. ¿Tienes aún cupo por si es que hay alguna interesada en que quiere ser parte Sí. de este estudio? Obviamente de estamos ya en el baile segundo semestre. ¿Cuántas personas tienen tu estudio, Vai? Alrededor de 20-25, pero también ellas no siempre van todas, porque todas son mujeres que tienen trabajo, Trabajo, familia, hijos, como familia. todas, ¿cierto? Exacto. Pero este es un momento para ellas, entonces se dan el tiempo, así que ahí estamos preparando presentaciones o hacer algo para fin de año. Hay un feedback entre Hay muchas Ya, ideas que entonces queremos. podemos verlas en un poquito tiempo más, Sí, vamos a poder verlas pronto, arriba del escenario. muy pronto. Sí, sí. Bueno, obviamente siempre agradecer a la Corpo de Cultura, de Deporte, que siempre crean instancias para que los estudios y las academias podamos participar. Eso es muy importante. Y a los músicos que crean canciones para que nosotros podamos seguir avanzando en eso. Así que no se queden dormidos, músicos. Sigan creando para que nosotros podamos seguir bailando. Vai, ¿tenemos un concurso? Sí, pucha, bueno, yo les traje de regalo las poleras de este año 2021. Aquí nos van a ayudar las chicas. Ahí nos ayudan, muchas gracias. Les traje unos regalitos. Mira, estamos haciendo con Falabella, a ver si ellos también se interesan en cómo vamos a hacer la canción. ¿Ya? Esta se la trajimos a la conductora. Al Tucu le vamos a mandar a hacer un polerón, porque la verdad es que yo tengo puras alumnas, Puras así mujeres. No hay de hombre. que pronto. Gracias, Vai. Y esta es el Guau, modelo qué 2021 que dice, no puedo, tengo Ori. O sea, el Ori, Excelente. prioridad. Ahí, Siempre prioridad, ¿ya? Así que se las voy a dejar. Vamos a estar haciendo un hay un concurso. polero y otra polera. Así es que se las voy a dejar para que ustedes creen el concurso. Ahí después vamos a estar contando por pantalla de qué se va a tratar este concurso y yo creo que lo vamos a traer por las redes sociales. Ya, súper. Así que muchas gracias también por este regalo. Yo creo que vamos a conversar después detrás del estudio y vamos a lanzar al final cómo hacer el concurso. ¿Te Sí. parece? Perfecto. Ya. Sí, oye, Vai, queremos agradecerte por haber venido a contarnos un poquitito en qué está el estudio y qué entretenido, Rocío. Si quieres puedes dejar un mensaje a la comunidad por si hay mamitas que están interesadas en llevar a sus niñitas, para ellas también tener un tiempo y después irse a las clases con la Vai, no sé. Ahí está la cámara toda... Bueno, dejo invitada a todas las niñas de la isla para que puedan participar de mis clases, están todas cordialmente invitadas. Si necesitan pueden hablarme a través del Insta de Vai
o a mi número de teléfono, el, Va a aparecer Aquí en pantalla el número. el 96-919-8472. Me hablan y ahí coordinamos, vemos los valores y todo el tema de las clases, los horarios y todo. Vaya, ¿algún Maravilloso. mensaje también? Bueno, saludar obviamente a toda la comunidad, a todas las chicas que bailan conmigo, con todas las otras academias y invitarlas a que siempre es un buen momento bailar y brillar. Así que arriba, mujeres. Antes de despedirlas, nosotros también les tenemos un regalo como Hangaro Areca. Un arbolito. Tenemos Esto es un nuestro- regalo consentido. Este, Sí, sí, este es para, para la tu, oncecita. para tu oncecita. Sí, Ah, este es de qué nuestro rico. oficiador Taylor, a poner que siempre está presente. Maururu. Y tenemos les también vamos a pedir unos árboles de CONAF que también siempre nos regalan para, ¿cómo se llama? Para ayudar al impacto y a la mitigación. Maravilloso. y les vamos a pedir que Cambio se comprometan y lo planten y nos manden una fotito. Así Ya, mismo así lo vamos a será. hacer con nuestras alumnas en el Este estudio. tiene que ser en tu academia. Sí, lo vamos a lo plantar vamos a en el plantar. estudio junto con las alumnas y les vamos a enviar la foto. Bueno, y aquí con Vallajeva y Rocío nos vamos a nuestro archivo artístico. En esta ocasión vamos a estar viendo imágenes del Festival Camautereo del año 2019. E mai o tō ukuhanga nei ki a koe taparahi ere. E mai tū wera noera piri o pe aero taua. E mai o tō ukuhanga nei ki a koe tā tita ere. E mai tū wera noera piri o pe aero taua. Micrófono e patoto mai te mahatu ana ui atu au ki a koe. Abre todo vieja. Irangi mai o i koti au, pehe koe amingo ere. E pātoto mai te mahatu, ana ui atu au ki a koe. Irangi mai o i koti au, pehe koe amingo ere. Pehe a hoi e, ana lawa ai au, i a koe ma aku. E pehe a hoi e, ana lawa ai au. Ya koe ma aku. Mai o tō okuhanga nei ki a koe tā tita ere. E mai tū wera noera Viri hope aero taua. Pātoto mai te mahatu, ana ui atu au ki a koe. He rangi mai hoi ka ki au, pehe koe amingo ere. E pātoto mai te mahatu, ana ui atu au ki a koe. He rangi mai hoi ka ki au, pehe koe amingo ere. E pehe a hoi e, Anala wa ai au, i a koe ma aku. E pēhera hoi e, anala wa ai au, i a koe ma aku. Y esas fueron las imágenes de la banda Taoa, ahí junto a los hermanos Teao Osorio, Mai y Baenga. Les mandamos un afectuoso saludo también desde aquí, desde Hangaro Areca, siempre contribuyendo en Mai, siempre en el tema de la presente cultura. en todos los eventos, en todos los beneficios, en todos los festivales. Siempre está participando este grupo y su música, qué más que Y decir, siempre está maravillosa. presente en este festival Camautereo que organiza la corporación. Así es. Bueno, Eso es Mahani, muy bueno. queremos contarte que ya empezaron los talleres de industrias creativas, categoría emprendedores, así que
Están todos los emprendedores, si alguno falta, vaya a preguntar si hay cupo, inscríbase a este taller, le van a dar herramientas para poder desenvolverse mejor en sus áreas y mantener su negocio y poder surgir con todas estas herramientas que le van a dar. Le recordamos también a la comunidad que se viene el festival Tongaiti, si no me equivoco. Sí, Tucu, Tongaiti. Ya quedan poco tiempo. Este Se viernes. viene septiembre. Sí. Este viernes y el sábado comienza de 6 hasta no sé qué hora. Hasta las 12 de la noche, decía la Pero Mau. comienza a las 6 de la tarde este viernes, este sábado y la próxima semana también, el viernes y el sábado. Son 4 noches, Son así que 4 estamos noches. totalmente invitada a la comunidad, recuérdenlo, lo van a pasar excelente. Y también comenzaron el taller de dibujo 5, está en curso, 5, sí. está en curso, ya están los niños ahí terminando su taller de dibujo 5, que es dibujar el cuerpo entero, torso, caderas, muslos y cuello. Yo estuve viendo ahí unas imágenes, está súper entretenido, Tucu. Mira, a mí, si hubiera tenido ese curso a mi tiempo, voy. Feliz, ¿cierto? Pero ahora vienen todos los cursos cuando uno no está y ya está, pero full. Pero bueno, pero dan la oportunidad para las nuevas generaciones. Sí, Tucu. totalmente. Así que, oye, estuvieron súper entretenidas las entrevistas. La Vallajeva nos contó, el estudio de la Vallajeva no paró en pandemia. Así Me quedó es. más que claro. Bueno, vamos a dar el concurso también ahora de las Sí, camisas yo creo de que Vallajeva. vamos a estar dándolo por redes sociales, vamos a estar dando más información de cómo pueden ganarse estas preciosas poleras y hay un polerón también, así que ojo, atentos y ahí va a estar apareciendo en las redes sociales de la Corporación de Arte y Cultura. Así es, si tiene algún emprendimiento, alguna noticia que quiera avisar, como de forma de la radio, de la televisión, puede acercarse a la oficina de la Corporación Cultural o escribirnos también al correo agenda@arapanui.net y también seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram, @culturarapanui y también en nuestro Facebook, que va a aparecer aquí en pantalla. Hoy que tenemos redes sociales, Tucu, la Bueno, Corpo. y la página web también. Sí, pues mira. Culturarapanui.cl, ahí están todas las notas periodísticas de todos los eventos del año, la agenda del año, tenemos también la versión en Rapa Nui de la página web y todos los contenidos que están ahí de la Tapati Rapa Nui y de todo. Todos los temas culturales están Hangaro ahí Areca, presentes. Jacateca, Tapati Rapa Nui, la sección de los artistas y también invitar a todos los artistas, si quieren ser parte de esta página web, contáctese con nosotros también en las vías de redes sociales y le abrimos también un espacio en la plataforma de artistas. Me encanta. Siempre fomentando todo el tema cultural. Bueno, Tucura, ahora nos empezamos a despedir. Les recordamos entonces que está el festival de Tongaiti y también el viernes 3 Ngapoquilandia para que los papás puedan ahí ir a disfrutar un ratito con los más pequeños de la casa. Nos despedimos, nos pueden ver todos los viernes a partir de las 21:30 horas en el canal Mata Otra Panui con repetición el día domingo a partir de las 13 horas. Y ahora te Maururu. Y Orana.